Vamos a esperar unos minutos antes de comenzar para que se ingresen los asistentes. Están entrando ya, van subiendo la cantidad de participantes. De todas maneras, aprovechamos en este día 4 de noviembre del año 2020 darle la bienvenida, ¿cierto?, a todos los asistentes que se están incorporando a este tercer ya seminario, la sesión número 3, Chile-Argentina, un análisis que estamos haciendo desde la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, sobre el ámbito vecinal que vendrá, ¿cierto?, post-pandemia del COVID-19. Agradecemos a quienes se están sumando a esta hora a esta transmisión y Carolina, creo que ya que es momento como para comenzar. Entonces. Perfecto. Bueno, buenos días nuevamente a todos los que están ingresando a través de Zoom y también por Facebook Live. A nombre de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, le damos la más cordial bienvenida. Esta es la tercera, como decíamos, de 4 sesiones de una reflexión que, tal como hemos señalado en las anteriores, es fundamental para saber, para analizar cómo va a enfrentar nuestro país y también la región desde una perspectiva estratégica, obviamente, los desafíos de la política exterior post-pandemia, principalmente con nuestros países vecinos, ¿cierto? Con Perú, con Argentina, con Bolivia, pero hoy específicamente va a ser con Argentina. Antes de comenzar, les comento que durante la exposición los micrófonos y videos de quienes están asistiendo van a estar apagados. No obstante, van a tener la posibilidad de interactuar con nuestros expositores a través del icono preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla, y para quienes están conectados por Facebook Live a través de los comentarios. Comenzamos entonces con unas palabras de nuestro director, don Jorge Robles, por favor. Gracias, Carolina. Muy buenos días a todos. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de este ciclo de seminario de nuestra ANEPE. Todos sabemos que los debates de política exterior post pandemia están atravesando por una enorme multiplicidad de horizontes e intereses. Y eso es justamente lo que estamos buscando con este ciclo de seminario. Hoy, con la relación vecinal Chile-Argentina, desde allá le damos la más cordial bienvenida a nuestra doctora Natalia Lizama desde Chile, a nuestra doctora Miriam Colacray desde Argentina y a nuestro académico Miguel Navarro. Carolina, por favor. Comenzamos entonces. Bueno, la cita que hoy nos reúne, contamos con la presencia de 3 expertos en temas internacionales, a quienes voy a pasar a presentar en este minuto. Un segundo, por favor, para que los podamos conocer. Bien. En primera instancia expondrá la doctora Miriam Colacray, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, directora de la Maestría en Integración y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Rosario, directora del Comité de Estudios Antárticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y codirectora del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario. En segundo término, estará con nosotros la profesora Natalia Lizama, doctora en Estudios Americanos y magíster en Ciencia Política, docente e investigadora en las áreas de Relaciones Internacionales y Medio Ambiente y consultora en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el área de Planificación Estratégica. Y cierra nuestro panel de expertos el jefe del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de la ANEPE, profesor Miguel Navarro, abogado, cientista político y magíster en Derecho, y en Estudios de Guerra, diplomado en Derecho Aeronáutico y del Espacio, además de otros estudios en Defensa y Relaciones Internacionales. Bienvenidos, señores expositores. Les cedo la palabra entonces en primer término a la doctora Natalia Lizama. Por favor, doctora Lizama, voy a compartir, un segundo, voy a compartir su presentación. Bien. Un segundo, por favor. Vamos a compartir. Aquí está. Ahora sí. Bien, comienzo entonces. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias también al director de la ANEPE por la invitación. Bien, bueno, mi tema es la integración en recursos naturales entre Argentina y Chile. Antes de la presentación en particular, quisiera que observáramos esta dimensión de la integración más allá del ámbito en el cual me voy a centrar en particular y por un acontecimiento muy reciente,
que tiene que ver con recursos naturales, pero claro, está enfocado en la minería, ¿ya? Pero yo titulé mi presentación como Integración en recursos naturales entre Argentina y Chile porque quiero que abordemos esta dimensión más allá de la integración minera única exclusivamente. Y ahí, bueno, a medida que avance la presentación, nos podemos dar cuenta por qué. Y su relevancia, por tanto, para el análisis de la política exterior y la proyección de la integración entre ambos países en materia de recursos naturales. Y por supuesto, en lo que se refiere a los proyectos de desarrollo en ámbitos ligados a los recursos naturales y medio ambiente. Bien, podemos comenzar entonces. ¿Puedes avanzar, Carolina, la presentación? Bien, quisiera yo rescatar solamente algunos puntos de la literatura sobre relaciones vecinales entre Argentina y Chile. Entre ellos cito, por supuesto, a una de las panelistas académicas, ¿cierto?, de este seminario, que es Miriam Colacray, y entre otras, ¿no? Bueno, y cito esto porque esta presentación se desprende de parte de las reflexiones de estas académicas argentinas. Primero que todo, coincido con el concepto de frontera que adquiere un carácter cooperativo, integracionista, además de la construcción de una institucionalidad, como dice Miriam Colacray, top-down y bottom-up, desde el nivel subnacional, que se ha desarrollado bastante entre Chile y Argentina. También coincido con el hecho de que el vínculo entre ambos países aún es inmaduro como para definirlo como una alianza estratégica, como se lo ha catalogado políticamente, ¿no?, hace algunos años, debido a la sucesión de, y esto es muy importante para mi presentación, de, como dice Lorenzini, de ciclos de stop and go, ¿ya? Y esta intermitencia de episodios de tensión, como también señala Lorenzini, y con lo cual estoy absolutamente de acuerdo y lo que voy a mostrar acá en la presentación, tiende a reforzar las percepciones de inestabilidad e incertidumbre. La siguiente, por favor, Carolina. Bien, entonces, lo que se propone en esta presentación se condice con lo planteado en esta literatura, por cuanto en los últimos años esta profundización de la relación argentino-chilena se ha observado en el ámbito de la integración minera y energética, lo que incluso ha permitido ir superando la incertidumbre creada tras la crisis del gas del 2004. No obstante ello, al 2020, estos ciclos de stop and go, que señala Lorenzini, siguen retrasando la proyección de esta relación y por ende el logro de una alianza estratégica consolidada. La siguiente, por favor. Sin embargo, lo que yo les voy a presentar ahora se muestra que los puntos de stop emanan de otros ámbitos, y esto es lo más importante, otros ámbitos aparentemente lejanos de las preocupaciones clásicas de la política exterior, como la protección del medio ambiente y las demandas sociales locales, pero que a partir de ahora deberían ser considerados, a mi juicio, en el análisis de la proyección de la integración argentino-chilena en los sectores de desarrollo ligados a los recursos naturales y medio ambiente. Por eso no quiero que solo nos fijemos en minería única exclusivamente, y solo mirando eso. Bueno, entonces, ¿cuál es el episodio actual que podría catalogarse como un punto de stop y que se debería considerar para la proyección de la integración argentino-chilena? La siguiente, por favor. Y es precisamente lo que les muestro acá en esta noticia publicada en septiembre de este año, hace muy poquito, y se refiere al cierre total y definitivo del proyecto emblemático para la integración minera entre Chile y Argentina, que fue el proyecto de Pascualama, un proyecto binacional y transfronterizo, a causa de la afectación medioambiental y la afectación a la salud de las personas. Avanza, por favor. Bien, entonces, en esta presentación lo que les voy a mostrar son los puntos de go y el punto de stop, ¿no? Los puntos de go en esta relación vecinal, creo, yo le diría desde probablemente 2014 lo marcaría, probablemente,
es el inicio de una nueva etapa en la integración energética. ¿Por qué 2014? Porque ahí se inició el proceso de negociaciones para la cooperación energética y que se selló, ¿cierto?, en 2018 con la firma entre ambos países del Acuerdo para Intercambio Energético, el protocolo para la importación, exportación, comercialización y transporte de electricidad y gas natural. Todo esto gracias a que, como señala el ministro de Energía chileno actual, hay un potencial, Chile tiene un potencial para poder exportar energía excedentaria, especialmente de energía solar, siendo esta, por supuesto, una energía renovable no convencional que se ajusta perfectamente a la política de descarbonización que está llevando a cabo el país para, por supuesto, cumplir con los compromisos nacionales de mitigación del cambio climático y el Acuerdo de París. Bien, el 2016 Chile comenzó a exportar electricidad a Argentina a través de la línea Andes-Salta, también es un hito muy, muy relevante, y lo que respecta al gas natural hay una agenda bastante amplia. En el periodo 2016-2018 se inició el intercambio de gas natural, importación, exportación, lo cual también es un hito muy relevante. Pasemos a la siguiente. Es un hito muy relevante para la integración energética de ambos países. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿cuál es ese sería los puntos de go? Y el punto de stop, como había señalado yo, sería el cierre definitivo de Pascualama, decretado por el Tribunal Ambiental recientemente, respaldando, por supuesto, lo efectuado ya previamente por la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿no? Debido al incumplimiento de la resolución de calificación ambiental. Bueno, ¿qué hay que ver aquí? ¿Cuáles son las implicancias que tiene este hito, este acontecimiento, para la integración no solo minera, insisto, sino la integración en lo que respecta a recursos naturales y su relación con medio ambiente, ¿ya? Así quiero que lo veamos. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el impacto para el principal impacto? Es que el tratado minero prácticamente podría estar desahuciado. Es duro decirlo, pero hay que poner mucha atención en eso. Eso es en primer lugar, dado que, claro, como había dicho, el proyecto de Pascualama era el primer proyecto binacional transfronterizo emblemático y que sellaba este tratado, ¿no? En segundo lugar, deja en incertidumbre el resto de los proyectos en la zona fronteriza. Hay varios proyectos, algunos están en proceso en etapa de perforación, etcétera, pero que además no solo tienen que ver con la minería metálica, cobre, oro, plata, etcétera, sino que también con la no metálica del litio, ¿ya? Y bueno, sabemos que entre Chile, Argentina y Bolivia se forma el llamado Triángulo del Litio. Los tres países en su conjunto concentran el 50% de las reservas de litio a nivel mundial. Un dato no menor, por supuesto. Entonces surge esta pregunta y la duda, y por supuesto hay que abrir los ojos frente a lo que pueda estar pasando. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Bien, entonces, dado eso, ¿qué desafíos implica este punto de stop para la integración minera y proyectos de desarrollo ligados al medio ambiente y recursos naturales? ¿Ya? El caso de Pascualama agrega una serie de nuevos factores influyentes, a mi juicio, a considerar en la proyección de la integración bilateral en estas materias, pero que provienen, esto hay que ponerle por supuesto mucha atención, provienen de ámbitos emergentes como la protección ambiental y las demandas sociales locales. Avancemos por favor a la siguiente. ¿Ya? Todo por supuesto a la luz del análisis del caso de Pascualama, principalmente. Entonces, el primero de los nuevos factores influyentes en la integración de recursos naturales entre ambos países es el creciente rol de las ONGs, comunidades locales y comunidades indígenas en la protección del medio ambiente y recursos naturales a través de movilizaciones y de acción legal. Esto está pensado precisamente se desprende del caso de Pascualama. Porque fueron precisamente las comunidades indígenas de Aguitas las que interpusieron las acciones legales ante la Corte de Apelaciones de Copiapó en un comienzo, y lo que luego pasó a la Corte Suprema y luego se trasladó al primer tribunal ambiental. Bien, y además
una serie de ONGs, de colectivos, organizaciones locales, etcétera, fueron las que fueron organizando la movilización en contra de Pascualama y, bueno, de otros proyectos. Bien, bien, entonces, por lo tanto, dado eso y dado el resultado que tenemos ahora con el caso Pascualama, el fracaso del proyecto, debiésemos considerar como uno de los factores a poner atención para el análisis de la política exterior y la proyección de la integración, no solo minera, sino que en el amplio ámbito de los recursos naturales entre Chile y Argentina. El segundo factor es muy parecido al anterior, pero quiero que lo extrapolemos a nivel nacional, de Chile y de Argentina, y corresponde a la capacidad de movilización de los actores locales pro medio ambiente, tanto en ambos países, y el surgimiento de conflictos socioambientales en torno a proyectos de desarrollo de industrias ligadas a los recursos naturales. ¿Por qué? Dado que pasó esto con Pascualama, por la movilización social, por las acciones legales emprendidas, etc. Entonces, tenemos que considerar eso, dado que también, y como sabemos de hace algunos años que en Chile hay un proceso general de movilización social, por una parte, pero también de movilización socioambiental. Y lo mismo sucede en Argentina. En Argentina hay una amplísima literatura sobre los movimientos socioambientales antimineros, ¿ya? Por el caso Famatina, Lumbrera, muchos otros, ¿ya? Entonces, eso también es un factor a considerar y además Chile y Argentina están dentro de los 4 países con mayor cantidad de conflictos socioambientales ligados a la minería en América Latina. Bien, hay que considerar por tanto ese factor. Tercero, el rol importante que cumplieron las instituciones chilenas en fiscalización y sanciones en lo que respecta a Pascualama exclusivamente, ¿ya? El rol de estas fue gravitante. La Superintendencia de Medio Ambiente, la Dirección General de Aguas, Cernagiomín, perdón, fueron muy importantes y fue finalmente el respaldo empírico para las acciones legales. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Bien, el cuarto punto, por supuesto, la desprotección legal de glaciares en Chile, eso ya lo sabemos, solamente lo que tenemos son proyectos de ley que están hace mucho tiempo en el Congreso, y además esta es una grave debilidad de la gobernanza ambiental en Chile, ¿ya? No es en Argentina, puesto que desde 2010 en Argentina existe una ley nacional sobre glaciares, y sabemos que Pascualama fue emblemático también por la afectación a glaciares. Quinto factor influyente, se refiere a un instrumento jurídico bilateral que lamentablemente, por lo que yo he visto, no forma parte del análisis, al parecer, de lo que respecta a la minería transfronteriza. Cuando se habla de Pascualama o de la integración minera, etcétera, se habla del tratado minero, ¿ya? Se habla mucho sobre eso, las facilidades, etcétera, para la explotación de la minería, bla, 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 pero, y sabiendo que la minería es una de las actividades más contaminantes, no se habla del tratado ambiental, ¿ya? Y debería hablarse, debería considerarse dentro del análisis. Cuando yo analicé el caso Pascualama, a partir de ello pude inferir que el tratado ambiental no ayuda a proteger el medio ambiente en caso de proyectos de desarrollo de la zona de frontera. Ya, básicamente. Por algunas razones, entre ellas la principal es que en el tratado no se considera la zona de los proyectos como un ecosistema, ¿ya? No se lo considera así, ¿bien? Entonces, eso es una debilidad, creo, a mi juicio, es la principal debilidad en lo que se refiere a integración en el ámbito de los recursos naturales entre Chile y Argentina. Y finalmente, el sexto factor influyente es la incorporación y esto viene del contexto ambiental, ¿no? La incorporación de la agudización de la crisis hídrica en Chile, ¿ya? Y del impacto también de la crisis climática en el país. De eso podemos saber, tenemos bastante información sobre eso, la mega sequía que afecta, según el CR2 de la Universidad de Chile, del 2010, desde Coquimbo a la Araucanía, entre otros muchos datos de escenarios hídricos 2030, etcétera. Avancemos a la siguiente lámina, por favor.
Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico que podríamos hacer? Avancemos a la siguiente lámina, por favor. Profesora, le estarían quedando 2 minutos. Muchas gracias. Aquí con esto termino, son 2 diapositivas. Muchas gracias, Cristian. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico que podemos hacer a partir de esto? Son 3 puntos. Que la integración argentino-chilena privilegió un enfoque no extractivista por sobre la protección ambiental, principalmente porque por un lado se entregó muchas facilidades para la libre tránsito, facilidades tributarias, aduaneras, etcétera, pero se dejó, hay muchos vacíos en lo que respecta a la protección ambiental, y es un tema muy, muy complejo porque son 2 países distintos, ¿ya? Segundo, este modelo de integración minera descansa sobre la instalación de un régimen jurídico institucional ambiental inadecuado para proyectos de desarrollo binacional transfronterizo, por varias razones. Entre ellas, el hecho de que en Chile existe una ley de protección de glaciares, y sin embargo en Argentina sí la hay, además aún a nivel subnacional en la provincia de San Juan, lo que tiene que ver con Pascualama. Y tercer punto de diagnóstico, que la integración debilitada por ausencia de un sistema de gobernanza ambiental transfronteriza. Es decir, y esta es mi principal conclusión, es que, y esto es lo que debilita, a mi juicio, la integración minera y en recursos naturales, hay una desadaptación a las diferentes escalas socioespaciales. Pasemos a la última diapositiva, por favor. Entonces, a partir de ello es que yo podría recomendar lo siguiente, y es la principal recomendación, que es la primera que aparece ahí. La integración entre Chile y Argentina, lo que respecta a recursos naturales, requiere la formación de un sistema de gobernanza ambiental transfronteriza para proyectos de desarrollo en la zona de frontera, que sirva de sustento normativo e institucional al menos, y considere, ojo, las lógicas bottom-up. Con esto me refiero a la realidad a nivel local, cuáles son las demandas sociales en términos de protección ambiental que se elevan cada cierto tiempo de cada ciertas circunstancias. Creo que hasta ahí estoy con el tiempo, ¿no, Cristian? A ver si tú me confirmas. Estoy ok, me parece. Sí, estamos perfecto, profesora. Muchas gracias. Dejamos de compartir la pantalla. Así es, continuamos. El video. Perdón, ahora sí. Yo te cubro. No nos veíamos, perfecto. Entonces continuamos. Dame un segundo, ¿Sí? Porque son las 10:22 de la hora de Chile, Carolina, mientras tú puedes hacer lo que te pedí. Perfecto. Les quiero hacer una pequeña solicitud. La interacción, ¿cierto?, de las preguntas y respuestas a los diferentes panelistas será al final de las exposiciones, y es importante que ustedes, los asistentes, ¿cierto?, realicen las preguntas en el icono de preguntas y respuestas, no en el chat. Hay un equipo del Centro de Vinculación con el Medio, de la ANEPE, que está realizando toda esa tarea de recoger sus preguntas. Por lo tanto, para facilitar, ¿no es cierto?, esa tarea, se pide que se realice en ese lugar. Preguntas y respuestas. Muchas gracias, Carolina. Seguimos entonces. Recién vimos la versión más específica de esta relación chileno-argentina, y ahora vamos a pasar a una visión más general que nos va a presentar la doctora Miriam Colacray. Por favor, adelante, doctora. Tiene que activar su audio. Habían apagado. No, la volví a hacer. Nuevamente, por favor, porque no le escuchamos. Ahora sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación y, digamos, la posibilidad de interactuar con otros colegas sobre distintos aspectos de la relación argentino-chilena. En principio, digamos, la idea era hacer un planteo general de cómo se ha venido desarrollando esta relación en democracia, con lo cual vamos a poder ver nosotros en la única filmina que mandé, un esquema que marca, diríamos, de manera completa, o por lo menos desde mi punto de vista, esto es así, la relación bilateral argentino-chilena en clave política.
Voy a comenzar para reconocer cuáles han sido los pasos sostenidos en que la relación entre Argentina y Chile se viene desenvolviendo a partir de un punto inicial significativo y fundamental, que fue la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984. Este tratado, digamos, además de resolver la cuestión, digamos, de esos momentos álgida, que era la cuestión del Beagle, plantea, digamos, para la relación un punto de inflexión, un punto, digamos, o un puntapié inicial, pero para la Argentina, que ya estaba en democracia, implica a su vez un componente de tipo democrático que no suele darse en temas internacionales, y que fue la consulta popular, aunque esta era no vinculante, que el gobierno del presidente Alfonsín puso en funcionamiento, digamos, para que los ciudadanos votaran por sí o por no, de manera que esto luego influiría seguramente en los negociadores y en los congresos. Lo increíble, para quienes nos tocó vivirlo, es que fue digamos, una tarea puramente democrática y profundamente democrática, que no suele ser lo que caracteriza las políticas exteriores, que generalmente son estas políticas que se deciden un poco en la cumbre y no toman en consideración la opinión de la ciudadanía. Esta consulta finalizó con un pronunciamiento por el sí de un 82%. Esto es realmente significativo. Dicho esto, donde tenemos que reconocer que efectivamente se da el puntapié más importante o el inicio de un salto cualitativo en la relación política entre Argentina y Chile, es precisamente en la década de los 90. Década muy rica en términos de pasos que se fueron dando para sentar las bases de lo que luego, de manera ampliada, más compleja, más densa, se fue dando en los años posteriores. La primera de estas actividades relevantes es la llevada adelante por los presidentes Aylwin y Menem, quienes en 1991 firman la Declaración Presidencial Conjunta Argentino-Chilena, con la cual se inicia lo que podríamos marcar en esta filmina, que es el centro duro o el hardcore de lo que va determinando el resto de la relación argentino-chilena. Es decir, este núcleo centrado en las cuestiones de alta política, en las reuniones presidenciales, todas las cuales al final de estas reuniones emiten una declaración presidencial. Estas declaraciones hacen luego el marco de lo que son los otros tableros a los cuales, digamos, le tenemos que prestar atención, porque evidentemente tanto lo que tiene que ver con los gobiernos no centrales, con distintas agencias gubernamentales en ambos países, con la diplomacia parlamentaria y con los comités de integración, forman quizá este anillo de alta densidad, porque permite no solamente lo más tradicional en las relaciones internacionales, que son las relaciones a nivel de ejecutivos y de ministerios de relaciones exteriores, y en todo caso también de defensa, que es lo que tenemos
como vínculos de alta política entre nuestros dos países, sino que abre la posibilidad de toda la riqueza que está en este otro entramado de relaciones. Ocurrido, digamos, este primer acuerdo importante, relevante y diríamos casi fundacional para la relación en el 1991, se firma también la Declaración Conjunta sobre Límites, en las que se establece, y en términos generales, digamos, podríamos decir que recoge aquel espíritu del Tratado del 84, donde la idea de vecindad y de necesidad de resolver de manera pacífica, negociada, consensuada, problemas de tipo territoriales, tiene, digamos, su máxima expresión cuando se habla de la necesidad de resolver 24 cuestiones territoriales pendientes, a lo cual se suma también el acuerdo de complementación económica que se conoce como ACE 16. ¿Por qué le doy importancia a esto? Y no es simplemente por mirar hacia atrás y no tener en cuenta lo que pasa en la actualidad, sino que gran parte, digamos, de lo que pasa en la actualidad, sumado a la actividad de las distintas instancias que yo he denominado transgubernamentales, porque implican espacios gubernamentales, administraciones gubernamentales que han ido pavimentando un poco el camino de esta relación que ha crecido en términos, diríamos, exponenciales. Cuando nosotros hablamos incluso de momentos de stop and go, demás, generalmente vamos a observar que se da, como decía Natalia, ella lo baja perfectamente a un caso específico, pero lo que podríamos decir es que la relación se ha venido dando de manera continua, progresiva y ascendente, lo cual no quiere decir que sea una relación donde, como en todos los países ocurre, no hay algunos puntos de fricción, obviamente. Lo importante es que cuando surgen a nivel sectorial alguna cuestión como para resolver, la relación argentino-chilena cuenta con los mecanismos para que esto así suceda. Por lo tanto, si hay un stop and go, suele ser, ustedes saben que muchas veces en la prensa, digamos, sobre todo cuando se producen la asunción de nuevos gobiernos, tanto en Argentina como en Chile, se suele decir, bueno, casi como que se refunda la relación, se anuncian pasos en la profundización de la relación, y en realidad la relación es una relación continua que incluso podríamos considerarla, por lo menos desde mi punto de vista, como una política de Estado, porque más allá de aquellas cuestiones que puedan surgir y que de hecho tenemos y a las cuales me voy a referir, estos mecanismos rápidamente se ponen en funcionamiento. Más aún, el tercer anillo, que yo no sé si claramente se ve, es el más suave, el más diluido, porque además lo he pensado casi como una categoría en exploración o experimental. También contamos con una diplomacia de los partidos políticos y sus líderes que en muchos casos han sido correas de transmisión para la resolución de algunos problemas. Más allá que también a veces en las acciones de los partidos políticos podemos ver algunas cuestiones disruptivas porque suelen sensibilizar y molestar al gobierno de uno y del otro lado de la cordillera. El otro hito importante que tiene que ver con este diseño de los años 90, fundamentalmente de esa declaración presidencial del año 91, es el Acuerdo por Hielos Continentales o Campos de Hielo de 1998,
sobre el cual no voy a hacer precisiones por el tiempo que me corresponde en esta exposición, que hoy quedaría pendiente un punto de demarcación, no de limitación, como en algunos casos se suele decir de manera poco precisa, pero que también muestra esto que denomino la relación democrática. ¿Por qué? Porque hubo realmente un trabajo conjunto de los parlamentos de manera muy interesante que derivó en esos consensos para que definitivamente en 1999 este acuerdo pudiera entrar en vigencia. Es decir, si nosotros pensamos en el tipo de relaciones y en el entramado de vínculos, indudablemente vamos a tener que tener en consideración, más allá incluso de aquella declaración que en el año 2000 los presidentes hicieron sobre la alianza estratégica entre Argentina y Chile. Yo creo que tenemos una relación especial, una relación extraordinaria en términos no negativos, sino justamente positivas, pero que es una relación pragmática, con lo cual, digamos, lo que tenemos son instancias permanentes de evaluación de las políticas, de contactos múltiples, y en muchos casos sostenida y complementada por el segundo anillo de esta vinculación, que es el entramado de las relaciones entre agencias, es decir, lo transgubernamental y particularmente el aporte que hacen los comités de integración. Si queremos recorrer un poco cuáles han sido algunas situaciones problemáticas, seguramente todos tendrán en mente el problema, la llamada crisis del gas producida en el 2004, donde además de producirse al año siguiente, digamos, una relación de los presidentes que en estas visitas presidenciales anuales y firma de declaraciones, pero habiendo mediado y continuando como un soporte logístico, entre comillas, podríamos decir, de la diplomacia de los partidos políticos, esta cuestión también pudo ser resuelta. Finalmente me querría referir a lo que considero que es el acuerdo más importante, que recoge todo lo actuado en los años anteriores y que es el Tratado de Maipú firmado en el año 2009 y que entró en vigencia en el año 2010. ¿Por qué digo que es como el acuerdo fundamental, por lo menos el acuerdo dado en términos más completos, porque en él se establecen concretamente en el artículo 3 todos los mecanismos de que disponemos en esta relación. Encuentros presidenciales, reunión binacional de ministros, sistema de consultas permanentes entre los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, esto del 2+2, la Comisión Binacional de Cooperación Económica e Integración Física, la Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y Relaciones Económicas, la Comisión Parlamentaria Conjunta y los comités de integración. Si nosotros analizamos todo el texto en su conjunto, podríamos llegar a la conclusión que aproximadamente el 60% de todos los mecanismos que allí se mencionan y que hacen a la riqueza de la relación tienen que ver con aspectos transgubernamentales y subnacionales. Es decir, ahí... Perfecto, muy bien. Dicho esto, y como me preguntaron cuáles serían, digamos, las cuestiones post-pandemia, porque también pareciera que la pandemia necesariamente tiene que influirnos de manera, casi diríamos, fundacional para ver si hay otras miradas frente a la relación.
yo tengo 2 o 3 cosas para decir. Es decir, la pandemia nos encontró a todos absolutamente choqueados y sorprendidos. Esto ocurrió incluso con nuestros presidentes, con algún tipo de comentario que quizá fue innecesario, pero esto de las comparaciones, saber cómo cada país estaba gestionando la pandemia, generó sin duda, todos lo sabemos, algún tipo de rispidez, un pedido de aclaración y demás, que los presidentes supieron resolver de manera amigable. Lo que nos permitió observar también la emergencia de la pandemia es que así como se produjo, digamos, un encierro y aislamiento para las personas, casi diríamos que podríamos transferir esto a cierto encierro y aislamiento de los actores que son característicos en esta relación bilateral tan densa. ¿Qué quiero decir con esto? He encontrado algunas excepciones a esto, pero que serían de carácter muy sectorial. Por ejemplo, en el área de Tierra del Fuego y Magallanes, donde hay una circulación permanente, fluida, de camiones, hubo que llevar adelante algunos protocolos especiales para que esto no se parara, ¿no es cierto? Por lo que implica, digamos, la relación en términos comerciales. También hubo algunas certificaciones fitosanitarias que pudieron hacerse porque de manera consensuada se estableció una certificación para el comercio de productos vegetales y esto se hizo de manera virtual. También en las bases antárticas y en el programa antártico argentino y chileno, digamos, se establecieron algunas, en cuestiones logísticas, algunas normativas para el traslado del personal de las bases, para el funcionamiento de las bases, incluso para la llegada de turistas a Antártida que tendrán que respetar determinadas normas para, digamos, de salud sanitaria para evitar la propagación de este virus. Gracias, doctora. Estamos en la hora ya. Hay algunos otros... Perfecto, ya terminaría, le pido solamente un minuto. Hacia el futuro... Perfecto. Hacia el futuro, ¿cuáles son, digamos, mis proyecciones o mis percepciones? En primer lugar, digamos, la relación argentino-chilena es de una densidad que tenemos efectivamente que poner muchos mecanismos en funcionamiento, probablemente renovarlos, actualizarlos, y uno de ellos en particular, más allá de los comités de integración a los que siempre le doy mucha relevancia como complemento y casi diríamos como cierta democratización de las relaciones internacionales, tendrán que incluir indudablemente aspectos que hagan a la cuestión fronteriza para que tengamos agilidad en la resolución de problemas y no el cierre de fronteras sin ninguna otra solución alternativa. Y por el otro lado, me animo a decir que aquel protocolo que se firmó en 1997 sobre manejo de catástrofes, indudablemente hacia futuro, si es que queremos pensar en una relación que se adapta a los tiempos, tiene que incluir quizá una enmienda, una ampliación, un protocolo adicional que tenga que ver con acciones preventivas en esta rama de la sanidad que tanto nos está preocupando a todos. Bueno, disculpa por haberme extendido un poquito más, pero agradezco infinitamente. Gracias, doctora. Muchas gracias por su presentación. Pasamos de inmediato entonces a la presentación del académico de la Academia, don Miguel Navarro, por favor, adelante. Gracias. La verdad es que a mí me toca la parte, en cierto modo, más compleja, que es la parte de la perspectiva estratégica, la perspectiva de seguridad. Pero
Quienes me han antecedido, Miriam y Natalia, realmente me han dejado primero que nada, una labor difícil, pero en segundo lugar han generado un camino, han orientado un camino, porque ambas se han referido a la relación entre Chile y Argentina en términos de procesos de avances y detenciones, avances y detenciones. Y si uno lo analiza esto en la perspectiva estratégica, tenemos lo mismo. La relación histórica entre Chile y Argentina, yo la proyecto mucho más que al periodo posterior al Tratado de 1984, sino que la oriento mucho más hacia atrás, se ha caracterizado por periodos de gran colaboración, integración y cooperación, alternado con periodos de tensión. Esto creo que es relevante destacarlo, es una perspectiva realista verlo así, porque, claro, yo soy de los convencidos de que la historia influye en las relaciones internacionales y no hay manera de soslayar esas realidades. Ahora, obviamente, la historia no genera un determinismo absoluto, sino que es solamente un orientador. Eso no quiere decir que las grandes tendencias históricas no se puedan superar. Ciertamente sí se puede, pero hay que considerarlas. Así que desde ese punto de vista, la relación entre ambos países se ha caracterizado, insisto, por periodos de colaboración, cercanía, entendimiento, que obviamente parten, y no podemos olvidarlo, del momento en que San Martín acoge a O'Higgins y los patriotas chilenos en Mendoza y le permite organizar el ejército que en definitiva le da la libertad a Chile. Eso es el primer elemento que hay que tomarlo en consideración. Pero bueno, después la historia nos ha separado y nos ha acercado alternativamente. Desde ese punto de vista, hoy día, y ya desde hace bastantes años, desde 1984, pero particularmente desde el retorno a la democracia en los años 90, estamos pasando un periodo progresivo en el ámbito de seguridad y en el ámbito estratégico de cercanía y cooperación entre ambos países. Esto se ha manifestado, primero que nada, en una arquitectura de seguridad, que ya Miriam hacía alguna alusión, básicamente el COMPERSEC, que ha permitido un diálogo franco, un diálogo abierto, que permite resolver aquellos temas que pudieran surgir en el ámbito de la seguridad, y desde luego ha sido un instrumento muy funcional para los efectos de generar las condiciones de esta cooperación que hemos visto. Y esta cooperación se ha planteado, primero que nada, en un ámbito muy concreto, muy importante, que es la Fuerza Conjunta Combinada Cruz del Sur, en el cual Argentina y Chile tienen fuerzas permanentes a disposición de las Naciones Unidas, un Estado Mayor que oscila entre Buenos Aires y Santiago, y una fuerza que así vista está dispuesta a ser empleada en operaciones de paz bajo circunstancias determinadas. Ahí hay un elemento concreto que constituye un sello de lo que es la colaboración en el ámbito de la seguridad, en el ámbito estratégico entre ambos países. También la patrulla naval antártica combinada, en que las armadas de Chile y Argentina alternativamente alternan en mantener la seguridad en los mares australes, en la zona antártica, en que hay intereses y desde luego reclamos de soberanía, y esto no es menor, reclamos de soberanía congelados por el Tratado Antártico. Me refiero a reclamos de soberanía de ambos países y, por supuesto, justo de reconocerlo, también del Reino Unido, pero que están por el momento congelados por la vigencia del Tratado Antártico. Así que tenemos tanto la arquitectura de seguridad, que es muy importante en estos casos, cuanto unas iniciativas concretas que se han manifestado, que se han manejado y que están en ejecución por parte de ambas naciones. Ahora, ¿cuáles son los escenarios posibles? Desde luego, estamos viviendo hoy día con la pandemia, ha perfilado en una serie de debilidades en el sistema internacional, y aquí hay dos grandes postulados. Algunos que plantean, hay una fuerte corriente de opinión que dice que el escenario internacional post-pandemia va a ser un escenario esencialmente desregulado en términos de las relaciones internacionales, desregulado en el ámbito político, en el ámbito financiero y económico, y por supuesto desregulado en el ámbito de la seguridad. Ahí hay una primera aproximación. Y una segunda, que no necesariamente resulta incompatible con la primera,
apunta a que en el escenario de post-pandemia va a ser necesario tener una mayor integración entre los países, algunos por lo menos, de modo de presentar frentes más unidos, frente, o valga la redundancia, o delante de este escenario más difuso, un escenario más conflictivo en el ámbito internacional. Insisto en que los dos argumentos no son necesariamente incompatibles, aunque lo parecen en principio, pero no lo son en realidad. Y bueno, y en este sentido, estos dos escenarios, de alguna manera, están impactando en la relación, o pueden tener un efecto en la relación de seguridad entre ambos países en el plano netamente de la defensa y la seguridad. Aquí surgen algunos temas, desde luego, relevantes. En primer lugar, hay que recordar que este año 2020 estamos conmemorando 75 años del término de la Segunda Guerra Mundial. Pero la Segunda Guerra Mundial perfiló algunas cuestiones importantes en el plano estratégico que nos afectan y nos unen, en cierto modo, a ambos países, que es precisamente que se demostró en aquella oportunidad en que Chile y Argentina tenían y siguen teniendo el control sobre los pasos marítimos australes, en un escenario en el cual hoy día las perspectivas geoestratégicas están adquiriendo una importancia muy renovada. Hay toda una escuela de pensamiento que aquí en esta academia nosotros seguimos, que refleja y potencia una nueva visión de la geopolítica y de su prima hermana de la geoestrategia en términos del valor de las regiones. Y una de las regiones que se potencia es precisamente las zonas sur, el hemisferio sur del planeta, pero también en cuestiones más concretas, como por ejemplo los pasos marítimos australes. La Segunda Guerra Mundial nos reflejó este punto, demostró que Chile y Argentina tenían una responsabilidad en esta materia, responsabilidad que, justo a decirlo, y debo mencionarlo, compartieron y siguen compartiendo con el Reino Unido por la presencia de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Eso es un elemento, y un elemento de la ecuación estratégica que no podemos soslayar, sería poco prudente soslayar. De manera que ahí hay un elemento importante que nos une a los dos países. Así que ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto dice relación con la responsabilidad que ambos pueden tener en la consecución de la estabilidad internacional. Tanto Chile, que tiene una economía abierta, como Argentina, le interesa particularmente un escenario internacional estable, tranquilo y seguro. Y ahí ambos países pueden hacer un aporte importante, están en condiciones, de hecho, de hacer un aporte importante a través de esta misma fuerza Cruz del Sur, que hasta ahora no se ha empeñado nunca, a pesar de estar a disposición de las Naciones Unidas, pero genera un núcleo a partir del cual ambos países pueden hacer una contribución bien concreta en el plano de la seguridad internacional. Y eso sin perjuicio de cooperaciones específicas que sí han ocurrido en el plano de las operaciones de paz entre ambos países, más allá de la Fuerza Cruz del Sur. Entonces ahí hay un escenario bien complejo, pero también un escenario muy promisorio y potencial de colaboración de ambos países en este ámbito. Un segundo aspecto es en el ámbito de la institucionalidad. Ya tanto Natalia como Miriam mencionaron este punto, pero creo que vale la pena destacarlo. Entre ambos países, Argentina y Chile, existe este Comité Permanente de Seguridad que constituye un embrión, a mi juicio muy importante, de lo que podría ser un esquema de seguridad cooperativo en la región. Aquí en la región, digámoslo con franqueza, hay ciertos exitismos, se habla de zonas de paz, que a mi juicio no lo son, digamos, podrían llegar a serlo, pero que conceptualmente no lo son todavía, y en fin. Pero la realidad es que tenemos un escenario que tiende a ser más bien bilateral, a generar vínculos de naturaleza bilateral. En esto se suma, y lo digo con franqueza, es mi opinión, el fracaso de UNASUR y, por supuesto, asociado a lo primero, el fracaso del Consejo de Seguridad Sudamericano. De hecho, tenemos un viejo adagio que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Bueno, el colapso de UNASUR, al colapso de UNASUR siguió el colapso del Consejo de Defensa Sudamericano. También hay actitudes exitistas aquí, las he escuchado, pero digamos la realidad, son lo que estamos viviendo hoy día, en noviembre de 2020.
Pero ahí hay una cosa interesante, porque la arquitectura de seguridad que tienen ambos países, Argentina y Chile, puede ser el embrión de un proceso de generación de un esquema de seguridad cooperativo, que como es bien sabido, requiere, entre otros elementos, tener una instancia donde los temas de seguridad, incluso las disputas que pudieran generarse en algún momento, puedan ser resueltas por la vía de la negociación y el diálogo. Y ahí hay un elemento que yo creo que es particularmente relevante para nuestros efectos. También hay que considerar las complejidades del escenario futuro, el escenario post-pandemia en el ámbito de la seguridad. Insisto, algunos plantean una mucho mayor desregulación de las relaciones internacionales, otros plantean el auge de los nacionalismos. La incertidumbre que está ocurriendo a esta hora en la elección norteamericana refleja un poco eso, digamos, refleja dos visiones en este sentido, pero frente a eso, probablemente en el ámbito de la seguridad, las alianzas, las cooperaciones regionales van a tener una importancia decisiva. Y aquí el embrión que tenemos, o más que un embrión, en realidad ya algo más desarrollado en términos de colaboración en el ámbito estratégico entre ambos países, puede ser muy relevante. Ahora, creo que sería, mal cumpliría yo con mi deber en este plano si no mencionara también algunos desafíos que tenemos, algunos desafíos que pueden ser complejos. Entre ellos tenemos lo que se ha planteado en términos de la plataforma continental extendida, que es un tema que obviamente requiere negociaciones entre ambos países. Eso proyecta el tema hacia la Antártica. Ambos países, yo lo había mencionado antes, tenemos reclamaciones territoriales que por el momento están digamos, congeladas por el Tratado Antártico. Debo insistir en este punto que el sistema del Tratado Antártico ha funcionado muy bien desde 1959 y es considerado un modelo de la forma, o un modelo de un régimen internacional que realmente ha conseguido colaboración, ha evitado el conflicto y ha protegido el medio ambiente. Es un modelo. Y en este sentido podemos confiar que el sistema del tratado va a seguir vigente y, y desde este punto de vista va a constituir un elemento amortiguador que va a evitar que cualquier situación referida a la Antártica pueda escalar. Y por supuesto tenemos el tema de la demarcación, que como bien lo dijo Miriam, hay un tema pendiente de demarcación en el campo de Hielo Sur. Es un tema complejo, digamos, para ambos países, porque tiene una proyección geopolítica importante, más allá de lo que se percibe en la superficie, pero es un tema que está también en proceso de negociación. Entonces, sumando y restando frente a estos escenarios, los desafíos que tenemos, algunos de los cuales son complejos, que podrían ser motivo de cierta tensión en las relaciones, y que de hecho lo han sido, sumando eso, o ponderando eso, sopesándolo, versus los desafíos que tenemos en el escenario post-pandemia, en el plano de la seguridad, yo creo que realmente tenemos un escenario promisorio. La institucionalidad básica, tanto diplomática como de seguridad, la tenemos. Tenemos la capacidad de manejar, creo yo, los conflictos en este momento, los conflictos potenciales que puedan surgir a nivel bilateral, y ciertamente Argentina y Chile tienen una responsabilidad relevante que ciertamente van a ser llamados a ser efectivas en un escenario internacional post-pandemia complejo, cuya complejidad se va a proyectar también hacia el ámbito de la seguridad, hacia el ámbito de la defensa y en una perspectiva más global hacia el ámbito de la estabilidad internacional en general. Eso, muchas gracias. Ok. Cámara. Muchas gracias, profesor Navarro. Ya con eso entonces tenemos listas las presentaciones de nuestros panelistas y pasamos a la siguiente etapa, que es justamente la ronda de preguntas a cargo del jefe del Centro de Vinculación con el Medio de la ANEPE, don Cristian Pino. Adelante, por favor. Muchas gracias, Carolina. Sí, nos estamos viendo sin problema, pero podríamos revisar la galería. Ahí está. Esta galería, ahí sí. Detén el video y vuelve a ponerlo. Ya, un segundo, esperen un poquitito. Apagarlo y prenderlo. Ahí va a funcionar. Ahora sí. Ya. Nos estamos viendo bien, así que no hay problema. Usted me ve, doctora Colacray, ¿cierto? No, nos logra visualizar. Se lo pregunto porque la primera pregunta va justamente para usted. Bien. ¿Nos ve bien, cierto?
Sí, yo lo escucho, ¿ustedes me escuchan? así es. Perfecto. Ya. Vamos con la primera pregunta, doctora. En el contexto de las relaciones internacionales actuales, ha existido una tendencia recurrente, ¿cierto?, al aislacionismo. ¿Cree usted que ha sido y será en el futuro la actitud de Argentina en su actuar de política exterior? Bueno, en primer lugar, digamos, no, la opinión que voy a dar es una opinión académica, no oficial. Considero que hay una problemática que muchas veces se ha planteado en Argentina, esto de inserción, desinserción a nivel internacional, lo cual generalmente cuando se habla de desinserción se está poniendo énfasis quizá en apertura o cerrazón de la economía y de los negocios internacionales, pero en otros términos, digamos, la continuidad que puede mostrar Argentina de su política exterior es un gran compromiso con el multilateralismo. Por lo tanto, digamos, si se la analiza en su conjunto, podríamos decir que la Argentina tiene a veces momentos de pendulación en temas de apertura o no económica que la hacen a veces desinsertarse del mundo económico, pero no es así en términos del multilateralismo, en lo político, en lo defensivo, donde Argentina tiene un compromiso que creo que lo mantiene de manera continua. Muchas gracias, doctora. La segunda pregunta va para la doctora Lizama. Usted hizo un profundo y bastante certero análisis respecto de los procesos de integración bilateral en el ámbito minero. En ese mismo contexto, el dilatado proyecto, ¿cierto?, de los corredores bioceánicos podría representar, doctora Lizama, una gran contribución en ese ámbito. ¿Usted nos podría informar un poco al respecto del estado de avance que tienen actualmente estos proyectos? A ver, respecto a los corredores bioceánicos, claro, constituyen un mecanismo bastante importante para la integración regional, no solamente entre ambos países dentro del marco del IRSA. Por lo tanto, son mecanismos estratégicos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto de avance? En particular yo lo desconozco, puesto que no le he estado haciendo el seguimiento reciente respecto de eso. Lo que sí, yo debería decir es que, y a partir del análisis que yo he efectuado del caso de la integración minera, la integración energética, es que dado el contexto actual, que yo relaté, el contexto a nivel nacional en ambos países donde cierto tipo de demanda social adquiere mayor relevancia, y incluso es el conjunto de quizás organizaciones sociales, movimientos locales, logran cierta presión para conseguir ciertos cambios en las tomas de decisiones o ciertos resultados, como en el caso de Pascualama, es que debiésemos considerar para la elaboración de estos proyectos de corredores bioceánicos o todos los mecanismos de integración regional que involucran recursos naturales o infraestructura que tiene un impacto medioambiental en la región, debiese estar considerando aquellas lógicas que había mencionado yo en mi última lámina, aquellas lógicas bottom-up, ¿no? Y que se refieren precisamente a las presiones que emanan desde el nivel local, que a mi juicio deberían adquirir mayor relevancia a futuro. Perfecto. Muchas gracias, profesora. Seguimos con el colega de la casa, con el profesor Miguel Navarro. Profesor, usted dijo que, bueno, la verdad es que existe una pregunta que es bien recurrente de la audiencia en relación a lo que usted dijo de la iniciativa argentina respecto a la plataforma continental, el mar austral y los derechos antárticos. ¿Qué nos podría mencionar más en profundidad al respecto?
Bueno, agradezco las preguntas que versaron sobre este tema, porque ciertamente yo lo mencioné y lo mencioné como uno de los desafíos que hay en la relación. Si uno mira hacia atrás la vinculación entre ambos países en el ámbito de la seguridad, varios de los periodos de tensión, y eso se puede interpretar así, han sido planteados precisamente por conflictos de proyección geoestratégica en el escenario sur austral. Y los planteamientos del gobierno argentino sobre la plataforma continental extendida y el efecto que esto tiene sobre su proyección antártica, bueno, ciertamente se inscribe en esa lógica, se inscribe en esa dinámica. De tiempo en tiempo, Argentina ha hecho planteamientos que han tensionado la relación entre ambos países, eso es una realidad, pero también es cierto, y hay que decirlo, son situaciones que se han resuelto siempre por la vía de la negociación. Entonces, eso es parte de los desafíos, naturalmente. El tema antártico, yo lo mencioné, a mi juicio, eso está congelado por la vigencia del tratado. El tratado, insisto, es uno de los regímenes internacionales más exitosos, más estables, que han cumplido un objetivo y siguen cumpliendo su objetivo tenido a la vista al comienzo, cuando se instauró el sistema de mantener la paz, generar cooperación en el ámbito científico y posteriormente la protección del medio ambiente. Y desde ese punto de vista, siendo un régimen internacional exitoso, siendo un régimen internacional en plena implementación, al cual Chile contribuye con gran cantidad de recursos, incluyendo, por supuesto, medios militares, las bases antárticas, partiendo, por cierto, por la base de la Fuerza Aérea, más las bases del Ejército y la Marina, claramente, y Argentina también, claramente ahí hay un escenario que está congelado, que está regulado y normado por un régimen internacional exitoso. Ahora, respecto a la plataforma continental extendida, bueno, ese es un tema que ciertamente ha generado una reacción por parte de Chile, que era natural y esperable y esperado que así fuere, y debió y debe ser así, pero claro, es un tema que se plantea delante de las Naciones Unidas y que naturalmente puede ser objeto y debe ser objeto de negociación entre ambos países. Y afortunadamente, insisto en lo que plantea, en el sentido que tenemos la arquitectura diplomática y de seguridad que permite abordar este tema. Entonces, no se entra en una negociación en el vacío, sino que hay una estructura de seguridad que está funcionando, que es apropiada para resolver disputas de esta naturaleza. Por eso yo soy optimista en este sentido, que considerando la naturaleza, insisto, geoestratégica de este planteamiento, esto se puede resolver a través de la vía de la negociación, a través de la vía diplomática, en plena integración con la perspectiva estratégica que subyace en esto. Perfecto, Miguel. Muchas gracias por la respuesta. ¿Usted quiere agregar algo, doctora Colacray? No se preocupe. Ahora sí. ¿Se escucha? Sí, quería hacer un comentario acompañando indudablemente la posición de Miguel y haciendo también, digamos, una aclaración como ya la hice, que opino en términos de análisis académico y no oficial. Estuve observando un poco cuál era la difusión del borde externo de la plataforma continental, y por un lado tenemos que tener en cuenta que Naciones Unidas, digamos, no se expide al respecto en aquellos lugares donde hay controversia o donde hay conflicto territorial. Un segundo punto que desde mi punto de vista creo que el efecto de la percepción apunta más a generar algún tipo de acción simbólica respecto, no de Chile, sino del Reino Unido, con los cuales hay problemas evidentes que tienen que ver con toda la zona de islas subantárticas. Y cerrando, me gustaría acompañar a Miguel en el sentido de la cooperación antártica. Yo la llamo
a esta última etapa cooperación en terreno, porque más allá de acuerdos, de coincidencias en los espacios multilaterales y de declaraciones antárticas, estamos trabajando conjuntamente al punto tal que hay un proyecto efectivo que se está discutiendo en la Convención de Recursos Vivos Marinos Antárticos, impulsada por Argentina y Chile, que es el establecimiento de una zona marina de protección, lo cual no es poca cosa, porque ahí tenemos intereses como los chinos, los de Rusia, que abogan por, casi diríamos, no tener límites y poder utilizar todos los espacios para la explotación de los recursos vivos marinos. Agradezco, perdón. Está bien, no hay problema. Doctora Lizama, me gustaría hacerle una pregunta porque ¿por qué cree usted finalmente que en este periodo de la pandemia del coronavirus no hemos podido diseñar en conjunto un proceso de cooperación sanitaria y que tenga algunas políticas comunes? ¿Por qué no hemos podido, tanto Chile como Argentina, trabajar en conjunto por la pandemia? Bueno, la principal, es que es buena la pregunta, sí, porque claro, como ha dicho Miriam, y hemos dicho todos, acá Miguel también, entre Chile y Argentina, en términos de integración, cooperación, etcétera, hay una institucionalidad bastante bien formada, que lleva bastante tiempo en construcción, todo lo que son los comités de integración, mesas de diálogo, mesas digamos, de trabajo, de negociaciones, etc. Entonces, claro, llama la atención que en este contexto de pandemia, con una urgencia bastante relevante, muy importante, no se genere ese ámbito de cooperación o cueste tanto. Y a mi juicio, básicamente tendría que ver con el hecho de que es una situación que los países no habíamos vivido. La última pandemia fue hace 100 años, ¿no? Entonces, es una realidad muy nueva para nosotros. Seguramente los equipos diplomáticos no estaban preparados para enfrentar una situación como esta. No era el tema de la salud pública o por eso quiero encerrar dentro de la salud pública el tema de la pandemia. Y a nivel global, por supuesto, un fenómeno que atraviesa la frontera, un fenómeno transnacional y que no es el narcotráfico, que no es el terrorismo, es un tema de los emergentes demasiado emergente para lo que es la política exterior, para lo que es la diplomacia, etc. Entonces requiere de un análisis nuevo, de generar esos análisis que no estaban, porque la política exterior se cierra, por tanto, no se cierra, se aboca a temas, a los temas más clásicos, generalmente, ¿no? No digo que esos sean los únicos, ¿ya? Entonces, claro, probablemente no están preparados ambos gobiernos como para enfrentar una situación así. Ya, se nos está acabando el tiempo. Yo agradezco también al jefe de extensión de la NEPE, el general en retiro, Cristian Cható, que me está ayudando a ver este tema de las preguntas. Y voy con Miguel Navarro, porque respecto del fenómeno, Miguel, de la inmigración, que a pesar, ¿cierto?, de las barreras que ha impuesto la pandemia del coronavirus, ha ido escalando, ¿cierto? Lo hemos visto. ¿Cómo se está enfrentando y cómo, ¿cierto?, o cuál mejor es la política actual que tiene Argentina frente a estas olas de inmigrantes que por lo general están orientándose hacia el sur? Bien, es uno de los temas más complejos que tenemos actualmente. Respecto a la política argentina sobre migración, yo preferiría derivar esa parte de la pregunta a Miriam, por razones obvias, pero ciertamente el tema de la migración, y especialmente la migración ilegal, incontrolada y con tono criminal, porque hay un elemento criminal que está detrás de esto, o una parte de esto. Yo creo que es un problema de seguridad hacia el sur que ambos países inevitablemente van a tener que enfrentar juntos en un momento determinado. Si en los escenarios locales continúan, los escenarios regionales, los desplazamientos, bueno, es un tema que para Chile es bien complejo, es un
que tiene ramificaciones, aristas políticas internas, aristas jurídicas. Hoy día se está discutiendo todavía en el Congreso la modernización de toda la estructura legal de migraciones en Chile. En fin, es un tema claramente que un tema que tiene implicancias de seguridad para Chile. Pero respecto a Argentina, yo quisiera pasarle la palabra a Miriam para que ella pudiera explicar más cuáles son las políticas que tiene Buenos Aires respecto a este punto. Ahí estamos. No. No lo escuchamos, doctora. Ahí sí. No. Es que la corta. ¿Ahora sí? No. Doctora. No la escuchamos, doctora, tiene desactivado el micrófono. Perdón, Ahora es sí. como que se activa y se desactiva. Frente a esta pregunta, digo, lo mejor que puede hacer un académico es no considerarse un todólogo. Yo de políticas migratorias argentinas no voy a emitir opinión porque no es un área que trabaje. Lo único que sí sé en términos generales, digamos, es que en los últimos tiempos se ha empezado a poner un poco más foco en los antecedentes penales, sobre todo, de aquellas personas que ingresan a la Argentina. El tema de migración, diríamos, intra-patagónica, tiene que ver, digamos, con flujos migratorios que permanentemente, digamos, han sido una característica de los vínculos entre las poblaciones civiles en la Patagonia argentino-chilena. Y sí, al respecto, digamos, acompañaría alguna idea de Miguel en el sentido que en el sur, digamos, se están produciendo algunas cuestiones que me parece que habría que abordarlas de manera conjunta y que tiene que ver con una parte muy mínima de la comunidad mapuche que genera problemas serios a un lado y a otro de la cordillera. Pero repito, es un grupo muy pequeño, minúsculo, con capacidad, digamos, de generar situaciones difíciles y violentas. Si hablamos en esos términos, digamos, de este intercambio permanente de poblaciones que migran de un lado y a otro en la Patagonia Argentina, es una cuestión, digamos, y lo que tiene que ver con esta migración totalmente irregular de grupos irregulares dentro de la comunidad mapuche es un área de seguridad que debiéramos conversar en forma conjunta. Muchas gracias, profesora. Veo que Natalia Lizama, usted también levantó la mano. Por favor, la escuchamos. Sí, ahí me escuchan, perfecto. Sí, no tiene que ver con la última pregunta, es algo como, Cristian, te habías dicho como que iban a terminar las preguntas, me parece, y esperaba que saliera un tema en las preguntas que yo no había mencionado. No sé si sigues con las preguntas. Quizás hasta ahí no lo sé. Tiene que ver con el acuerdo de Escazú y su implicancia para la integración entre Chile y Argentina en lo que respecta a asuntos ambientales y ligado, por supuesto, con la integración minera. Porque si bien Chile no lo firmó Argentina. Incluso ya se publicó una ley que aprueba el acuerdo en Argentina. Y en ese acuerdo, según el artículo 7 y el artículo 8, se fomenta la participación pública en la toma de decisiones respecto de una serie de cosas, respecto de proyectos, respecto de normas, y asimismo el acceso a la justicia en asuntos ambientales. La pregunta que surge, por lo tanto, es para los tomadores de decisión, ¿no? Y para el análisis, ¿no? Es qué va a pasar cuando tengamos un proyecto binacional, transfronterizo, etcétera, ¿cierto? Entre ambos países, como un Pascualama, como lo que hay ahora, todos los proyectos que están elaborándose, ¿no?
¿qué va a pasar cuando se ejecute el acuerdo, se haga consulta, se permite la participación de las comunidades locales, o incluso haya un conflicto socioambiental y haya que acceder a la justicia? Del lado argentino, ni siquiera del lado chileno, porque Chile no lo firmó. ¿Qué va a pasar con el proyecto que es entre ambos países? Eso que sea un proyecto binacional, otro fronterizo, etc. Es un tema súper, insisto, aunque Chile no lo haya firmado, es un tema que debemos de todas maneras considerar. Perdón, el tiempo. No, muchas gracias. Nos quedaron algunas preguntas en el tintero, pero bueno, quedarán, ¿cierto?, para una segunda o próxima, ¿cierto?, oportunidad. Carolina, por favor, muchas gracias por sus respuestas. Agradecemos nuevamente entonces a nuestros tres expositores y también a esta nutritiva ronda de preguntas donde hubo muchísimos comentarios. Pasamos a continuación entonces a nuestro cierre a cargo de nuestro director. Unas palabras, por favor. Muchas gracias, Carolina. Bueno, yo agradecer a nuestros panelistas y tal como decía la doctora Miriam Colaya, estos antecedentes y los antecedentes que ustedes nos entregan son parte de lo que busca justamente nuestra academia y que nos proyecta en los estudios académicos que estamos haciendo, como ella recalcó en varias oportunidades. Nos quedamos de los antecedentes de la doctora Natalia Lizama, su planteamiento de la relación chileno-argentina y justamente la necesidad de implementar un nuevo ámbito en la proyección del medio ambiente y demandas sociales, donde justamente existen nuevos factores cada día más importantes, creo yo, influyentes, muy necesarios para la proyección de integración binacional y la necesidad de estudiar, y un buen tema, la gobernanza ambiental binacional. De la doctora Miriam Calacray nos quedamos justamente de la importancia de la relación chileno-argentina y la clave política, especialmente de la parte histórica, que ella nos hizo un muy buen relato en los diferentes niveles de los diferentes tratados binacionales y también la necesidad de renovar permanentemente esta relación política que ayude a la relación binacional. De nuestro profesor Miguel Navarro, los antecedentes que nos dejó y recalcó periodos históricos de la relación bilateral, especialmente en los temas de seguridad y defensa de esta relación, como asimismo la relación de cómo esta ayuda a la estabilidad regional e internacional en esos ámbitos. Reiterándole nuestro agradecimiento a nuestros panelistas y también a nuestros auditores que estuvo presente. Carolina. Muchas gracias, señor director. Gracias nuevamente a los panelistas. Recién dije una nutritiva, era una nutrida ronda de preguntas. Me equivoqué en la palabra. Bueno, finalizamos el encuentro entonces y antes de despedirnos solicito a quienes están conectados por Zoom que contesten una breve encuesta de satisfacción que voy a compartir en este minuto. Sure. Por favor, para tener un feedback respecto de, de las actividades que estamos haciendo de extensión con todos ustedes. Agradecemos a las autoridades e invitados remotos que asistieron mediante la plataforma Zoom, como les decía, y también por Facebook Live, por su disposición y por supuesto por su participación. Y los dejamos súper invitados a nuestra próxima sesión de este mismo seminario internacional, que se realiza el próximo 18 de noviembre, también a las 10 de la mañana, y vamos a analizar ahí la relación que nos queda con nuestro último vecino, que es la relación con Bolivia. Así que ahí los esperamos, vamos a estarles contando y mandando, qué sé yo, el link donde se pueden inscribir para que nos reunamos entonces el 18 de noviembre a las 10 de la mañana. Los esperamos muy pronto entonces. Muchas gracias nuevamente a nuestros panelistas y también a los asistentes. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, chao, gracias. Adiós.